Un programa por amor al arte. El banquete. Seguimos en el banquete, estamos con nuestro invitado de hoy, que es el poeta Arturo Carrera, y vamos a hacer un nuevo entremés, un postrecito dentro del banquete, la columna de Américo Cristófaro, que hace un rato que está aquí. ¿Cómo estás, Américo? Bien, bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Qué nos trajo hoy, maestro? Mira, un objeto bastante complicado, bastante complejo en realidad, porque no sé bien qué es, si es un disco, un libro. Digamos, tiene ambas formas. Digamos, es un compact acompañado por un libro, o un libro acompañado por un compact. Sí, el librisco. Exactamente. Es un disco de Dina Roth, una interpretación de Dina Roth, que se llama Una mano tomó la otra, que es una interpretación de poemas de Hellman y de Clarice Nikoitsky. Ambos poetas que escriben, o de los que interpreta Dina Roth, poemas en lengua sefardí, en castellano antiguo. Y yo voy a tomar, digamos, básicamente, o voy a comentar básicamente lo que me parece que tiene que ver con Clarice Nikoitsky, porque a Hellman lo conocemos bastante bien. Los poemas que están aquí integrados en este volumen son poemas de Vivashu, que es un libro que publicó Hellman en el 94, que es un libro íntegramente escrito en ladino, digamos, ladino, claro, y que tiene a su lado las traducciones que hizo el propio Hellman al castellano contemporáneo, digamos, o moderno. Clarice Nikoitsky es una poeta bosnia, se murió el año pasado, en el 96, bastante joven, a los 50 y pico de años, y digamos, en este libro, que es bastante complejo, como te decía, porque reúne cartas, están los poemas y hay un testimonio de Dina Roth a propósito de cómo se grabó el disco y demás. Acá están las versiones en el libro de los poemas de ella en sefardí, ¿o también? Están las versiones en sefardí, hay una traducción al español y hay traducciones también al inglés y al francés. Además de todos esos textos, hay un texto autobiográfico de Clarice Nikoitsky, donde ella cuenta cómo fue creciendo su interés por el ladino. Es muy interesante porque Clarice Nikoitsky tiene una vastísima obra narrativa escrita en francés, pues ella nació en Bosnia, pero digamos su familia vivió en Francia. Uh-huh. Y entonces escribió en francés, digamos, incluso por una cuestión claramente cultural, consideró siempre como lengua de cultura el francés, porque también su familia, digamos, consideraba el francés como lengua de cultura, lo cual es bastante tradicional en las familias sefardíes, digamos, considerar el francés como lengua de cultura, y de algún modo dejar reservado el ladino, el sefardí, la lengua materna como lengua secreta, como lengua familiar. Incluso en ese texto autobiográfico, Clarice Nikoitsky dice que es casi como la lengua de la vergüenza, de la lengua del exilio, la lengua de los escapados, ¿no? Una lengua que de algún modo, en voz baja, digamos. Efectivamente, una lengua para usar en voz baja, una lengua para usar en secreto, pero de algún modo lo que ella narra, digamos, es precioso, porque hay un momento en el cual cuenta cómo a sus aproximadamente 18 años, 17 años, empieza a leer textos de la tradición española en español, y entonces lee Cervantes, lee Lazarillo de Tormes y demás, y ahí vuelve a despertar un interés muy literario por el ladino, digamos, por esa lengua, ¿no? Por esa lengua que, como decíamos, era una lengua manejada en secreto en la familia. Y entonces ahí se produce una operación muy rara, porque entonces toda la producción poética de Clarice Nikoitsky va a ser efectivamente en sefardí, en ladino, va a reservar el ladino exclusivamente para escribir poesía, y va a escribir toda su obra novelística en francés, o toda su obra narrativa en francés. Lo cual recuerda, digamos, ya que estamos hablando de una lengua que tiene connotaciones claramente medievales, recuerda bastante la preferencia de los provenzales por una lengua que sea estrictamente una lengua reservada para la poesía, digamos, una lengua que casi no tiene, digamos, ninguna otra circulación más que la de el puro uso poético, ¿no? Después, lo que cuenta en ese texto es algo también muy, muy emotivo, digamos, cuenta el momento en el que muere su madre, y cómo a partir de ese momento toda la producción de sus poemas en ladino tiene casi la connotación de ser un homenaje a la madre, digamos, una especie de Kadish, dice ella, a la madre, en donde lo que confluye es la idea de esa lengua que siempre está amenazada, digamos, porque es una lengua que siempre está de algún modo bajo la amenaza de perderse,
queda asociada a la idea de que cuando mueren los mayores, ¿no?, esa lengua efectivamente se pierde, ¿no? O sea, el momento en el que mueren los abuelos o mueren los padres que hablaban esa lengua, da la sensación de que efectivamente esa lengua se va extinguiendo como un hilo cada vez más delgadito. Así es. Entonces, quería de esta serie de poemas hermosos que interpreta Dina Roth, hacer escuchar uno, en la voz de Dina Roth, que es A la mañana del lugar. Así que sí. Acá el maestro Federico me parece que lo tenemos un poco distraído. Nos vamos a escuchar entonces a Dina Roth. A la mañana del lugar. A la mañana del lugar si caminaron los dispartos. Déjame tu voz, dame la color del tiempo, déjame tu voz. Dame la color del tiempo para trucar los hoyos, para pasar cerca del río, déjame tu voz. Viene il sol, si va un aire di lluvia cargada, como un velo di ricordos. Abájate, abájate, toma la hierba en tus manos, esto es lo pasado. Déjame tu voz, dame la color del tiempo, déjame tu voz. Abájate, abájate, toma la hierba en tus manos, esto es lo pasado. Bueno, lo que escuchamos es A la mañana del lugar, interpretado, un poema de Clarice Nikoitsky interpretado por Dina Roth. Yo voy a leer ahora la traducción. Adelante, maestro. Dice, en la mañana del lugar se fueron los ausentes, déjame tu voz, dame el color del tiempo para cambiar los ojos, para pasar cerca del río, viene el sol, se aleja un aire de lluvia cargado como un velo de recuerdos, agáchate, toma la hierba en tus manos, esto es el pasado. Me parece fantástico el poema, digamos. Sobre todo el final, digamos, la idea esta de tomar la hierba entre las manos y que eso sea el pasado, ¿no? Y la idea esta de dejar la voz, ¿no? Digamos, me parece que por acá el tema de la voz estuvo circulando fuertemente. Sí, seguramente. Y también me acuerdo, no sé por qué, por una asociación, estamos con Arturo Carrera, les recuerdo, no le tiren pasto a Arturito que está escribiendo, dice, ¿no? Un verso de... ¿Dónde está? ¿En Children's? No, en Arturo y yo. Está en Arturo y yo, eso.
Vos estabas diciendo algo fuera de micrófono. En No, estaba relación diciendo al uso que de la lengua, claro, que es del un dialecto. tema interesantísimo que cuando Hellman publicó su libro me impresionó mucho, porque yo siempre tengo esa idea de que el dialecto es como más que la lengua materna, la lengua del origen, ¿no? La lengua donde se preserva lo más arcaico de la lengua, precisamente. Y a veces el dialecto, por lo menos en mi caso, que se hablaba del dialecto siciliano, en mi caso desde que yo nací, yo creo que quizá, no sé si no es eso lo que produjo el pasaje hacia al acto de escribir poesía, ¿no? Por el recuerdo que tengo de esos ritmos, de esas filastroques que mi abuela cantaba, que mis tíos cantaban, que todos ellos que eran inmigrantes muy divertidos y que estaban todo el tiempo haciéndose bromas y todo esto, me dejaron, ¿no? Como legado, y que en este libro recién yo pude como injertar, ¿no? Pero lo que se injertó en mí, digamos, es esa idea de buscar el origen, de buscar lo que decía Heidegger en el poeta Hebel, que buscaba desenterrar el tesoro de la poesía o del lenguaje, ¿no? Y es eso, ¿no? Yo creo que el dialecto tiene ese olor, como en mi caso digo, porque estoy cerca del Etna, Sicilia, y ese olor a lava, ¿no? Que tiene el dialecto siciliano, ¿no? Hay una posibilidad de pensar dialécticamente, quiero decir, en el sentido de dialecto, Federico Monjó, que está por ahí haciéndose el distraído, en la música, digamos. No relacionada a la música folclórica, pero digamos, habría ciertas particularidades sonoras en algunos materiales, en el uso que pueden hacer algunos músicos, digamos, cuanto más personal es la lengua, cuanto menos consensual es más musical, en este caso me refiero al lenguaje musical, ¿no? No conozco mucho eso, pero en Italia justamente se han hecho algunas cosas muy, muy interesantes. Hay una obra de Berio, que se llama Bocci, que es para violín y un grupo de cámara que está basada en giros idiomáticos, es una música instrumental, pero giros melódicos de sicilianos. Uh-huh. Y me parece que ese repertorio de melódico, motívico, como fuera, ofrece un nuevo material para Berio, ¿no? Y quizás ahora esos repertorios así más primitivos están haciendo su reingreso en la música culta, me parece, ¿no? Después de un cierto agotamiento, me parece que puede verificarse en el orden de los materiales tradicionales, de los sonidos electrónicos que han mostrado su definitiva pobreza material, espiritual y tímbrica y de todo tipo, ¿no? Pero también hay otro tipo de elemento que a un compositor como Mariano Etkin, compositor argentino, que entre paréntesis aprovecho para comentar que el sábado que viene va a ser nuestro próximo invitado, que es lo que él llama en esa tradición de la música occidental, pero no alemana, no germánica, no como esa especie de avenida central que está basada en el desarrollo de lo temático, en cierta idea muy racional. Y él habla de otras músicas que pasan sobre todo por la música francesa, pero además por músicas de otros países centroeuropeos, donde la originalidad o lo diferente a esa tradición central estaría dado por la incorporación de un elemento en principio no musical, que es el que organiza el material, ¿no? Entonces hablaba él en ese caso de las obras de Couperin que están basadas en los sonidos de los tejedores al tejer, sí, o los pájaros, ¿no? O bueno, esto mismo de las canciones de Mussorgsky que escuchábamos, ¿no? Donde digamos el material sonoro está organizado en torno a una especie de lógica imprevisible, de ruptura y de cambio de la niñez, el sonido del chico jugando, cantando o hablándose a sí mismo. Sí, sí. Bueno, yo creo que había un pasaje del texto de Adorno donde él hacía una especie de asimilación entre niñez y naturaleza que a mí me parece muy interesante, ¿no? O sea, no me parece que la vuelta a la naturaleza tenga que ver con una especie de naturaleza dadora de sentido, de fundamento, de racionalidad, como en la época clásica, sino, bueno, obviamente esto se vincula con lo que decía Arturo, con una vuelta a una especie de
estado que probablemente nunca existió, como dice Adorno, por otro lado, ¿no? Una especie de lugar original. Terra incógnita, dice Claro, Cesare incógnita. Pavese. Ujú. Y Arturo, en el caso tuyo más particular, en tu propio paisaje, ¿qué quiere decir la permanente presencia del campo en tu poesía, que también aparece, por supuesto, en el Vespertillo de las Parcas? Bueno, yo creo que creo que el campo ahí aparece tematizado también como un elemento metafórico en todo el, digamos, primero, bueno, porque podría ser parte de lo que ocurre de una vez y para siempre, para volver a citar a Cesare Pavese, en relación al paisaje, ¿no? Al lugar, la casa natal, la colina, ¿no? Él llamaba a esos mitos, ¿no? Mitos, el paisaje como de pequeño, transformado en pequeños mitos, ¿no? La colina teta, ¿no? Es decir, la caverna, es decir, mujer, bueno, es decir, por un lado eso, por un lado como esa vuelta a la terra incógnita, y por otro lado no me quiero así separar de esa faz mía medio vanguardista que tuve en la época, digamos, del neobarroco mío, donde yo busqué mucho la tematización del campo en todos los aspectos, incluso el campo como cosas, así como campo de estudio, el campo como puramente lo idílico, como una vuelta a las pastorales, bueno, todo ese mundo así por un lado de lo primitivo, por otro lado de lo explorable, ¿no? de los itinerarios así. En relación a esto hay una pregunta que tiene que ver con una ilusión, una expectativa que siempre despierta el ejercicio de la poesía, a veces en quien la va a escribir y muchas veces en los que la leemos, que tiene que ver con una posible experiencia de conocimiento. La poesía como un lugar privilegiado para abrir ciertos disparadores, producir fracturas, iluminaciones, saltos, disrupciones. En tu caso, ¿podrías hablar un poco de cómo es tu experiencia de conocimiento en relación a la escritura? Digamos, ¿cuánto sabes antes, durante, después de escribir? Bueno, por un lado podría decir, bueno, así medio irónicamente, nada me hace conocer más que la poesía, pero por otro lado trato de mantener esa cosa medio ingenua y medio primordial que es trabajar como en un estado medio de inocencia, ¿no? Medio naif cuando escribo y bueno, y manejarme con todos los elementos así a mi alcance y al alcance de mi obsesión, que vos ves que en cada libro medio como que se reafirma una búsqueda de no sé muy bien qué es, pero al mismo tiempo se va concretando en esta especie de trabajo con bloques de sentido únicos, ¿no? Como por ejemplo el caso del nacimiento en mi libro La partera canta, el caso de la paternidad en mi libro Mi padre, todo el tema de las filiaciones, los hijos, las experiencias domésticas, pero yo diría como más que como cosas así como búsquedas de un conocimiento, búsquedas de posiblemente de filiaciones, ¿no? y de aperturas hacia nuevas ideas, nuevas invenciones, ¿no? No obstante, creo que en todas estas búsquedas hay conocimiento, obvio, ¿no? Y en el caso específico de haber escrito este libro, El Vespertillo de las Parcas, el libro que de paso podemos comentar que se está vendiendo excepcionalmente bien para lo que es un libro de poesía, y seguramente, además de la incuestionable calidad del libro de Arturo, debe ayudar un poco el hecho de haber aparecido en una editorial como más notoria que las habituales editoriales de poesía. Pero ¿qué posibilidades te parece que abriría este libro? ¿Qué problemas empieza a abrir hacia el futuro inmediato? Digamos, ¿te parece que te vas a poner a trabajar en qué, o estás trabajando ya en qué zonas, en qué escalones, en qué terracitas? Sí, bueno, eso está bien, es una buena pregunta porque yo creo que la poesía
nunca me creí que podía dar fama, que podía dar dinero, que podía dar... Yo creo que eso es todavía lo que me mantiene, ¿no? Es decir, Lamborghini decía que, Osvaldo Lamborghini decía, el poema es un mal pasajero, ¿no? Yo creo que la fama es un mal pasajero, ¿no? Bueno, me siento muy famoso en este momento vendiendo el libro bien, sacando un libro muy hermoso desde un punto de vista formal, pero realmente tengo esperanza en, bueno, otra vez volver a mi cuevita a escribir como siempre. Volver a la calle Siempre, Stegman, lo digo a la como calle siempre. Viamonte. Esperanzas en volver a fracasar. Exactamente. Exactamente. Bueno, Arturo, te quiero agradecer mucho que hayas estado acá. Quiero agradecerle mucho también a los columnistas de hoy, que más que columnistas han sido cómplices a lo largo de todo el programa, Federico Monlló y Américo Cristófalo. Les recuerdo nuevamente que el sábado que viene va a estar aquí con nosotros Mariano Etkin. Quiero comentar un par de cosas que tienen que ver con actividades musicales, ya que el programa de hoy ha sido tan sonoro. Hoy a las 9:30 de la noche en La Carbonera, en Balcarce 998 en San Telmo, vuelve a presentar, y a partir de hoy, todos los sábados, esperemos que por mucho tiempo, Gerardo Gandini y su espectáculo llamado Post-Tangos. Son versiones muy personales, muy elaboradas, absolutamente refinadas y que no dejan de ser tangueras, en el mejor sentido de la palabra. Gerardo Gandini. Les recomiendo muy calurosamente que concurran. Supongo que Federico tendrá algún comentario que hacer al respecto. Sí, muy bueno. Vayan tranquilos. Es bárbaro. Y una más personal, y es que el miércoles próximo, en una fecha patria, el 9 de julio nada menos, Sergio Petravich, que es un saxofonista argentino, un buen saxo tenor, que tiene un cuarteto además integrado por Pepe Angelillo en piano, Pablo Vázquez en contrabajo y Alejandro Jauregui en batería, acaba de sacar un disco personal que se llama El Largo Adiós. Ese disco todavía no ha salido a la venta, pero el espectáculo que él hace con los temas de este disco se puede escuchar el próximo miércoles, insisto, 9 de julio, a las 10 de la noche en Dr. Jekyll, en Monroe 2315. Vale la pena escucharlo a Sergio Petravich y su cuarteto. Es un saxo tenor con un sonido muy personal y un compositor, además de los temas que toca, con una superposición de planos bastante notable, digamos. No hay tanto una idea de desarrollo, sino como una construcción volumétrica de los temas, que es bastante personal. Te recomendamos entonces Sergio Petravich y su cuarteto el próximo miércoles en Dr. Jekyll, y hoy a la noche vayan a escucharlo a Gerardo Gandini. Yo les voy a leer ahora un último poema, que es además el último poema de El Vespertillo de las Parcas de Arturo Carrera. Se llama Teselas, niños, piezas. Cada vez más suspendidos en las piezas, los dos amores las movían. Sus dedos regordetes, sus manos pequeñas con hoyuelos. Pinzas perfectas que apareaban colores, gamas de amarillos y verdes, el color negro de un fondo, el anaranjado furioso y alentador de la pista del ojo. Dijo, ¿y qué decían ellos? Con el difícil rompecabezas de una rana arborícola confundida en las ramas. La idea de mimetizarnos seguramente nos vino de la desunión, de la dificultad, de las frases que también se cortaban y redondeaban para encajar con los suspiros y los así, acá está, sí, no. Mira este bordecito. ¿Hay contornos en las palabras? ¿Hay contornos en las piezas del rompecabezas? Cuando lo hay, opinaba Plinio el Viejo, la línea del contorno debe envolverse a sí misma, terminar de modo que enseñe incluso lo que oculta. Téselas, niños, piezas brillantes de una extrañeza verdadera. Obtuve esta novedad. Todas las palabras son nuevas. Todas. Incluso aquellas que se presentan a nuestro arbitrio viejas en sus falsos contornos,
antiguas como tortugas recién nacidas. ¿No son acaso como las piezas del rompecabezas, las palabras siempre nuevas en su inconclusión y en su desamparo? Aun aquellas que en la cercana mezcla no nos hablan más que del habla, de los colores de cada imagen, y las disimulamos con el breve ruido de cada encaje, y a cada avance, cada juntura acertada, nos contentamos con la nitidez de un detalle, de la rana buscada como aire en la respiración, y en un desmembramiento como pequeños nosotros en la naturaleza desconocida. ¿Qué necesitamos? ¿Qué perdimos? ¿Falta alguna pieza? ¿Dónde en lo inevitable comanda el azar la incompletud, la sencillez del final? Con gestos siempre nerviosos de amor, la inexistencia de lo que se arma o forma nos muestra un punto cada vez más alto de estertor. Y decimos, sí, ya lo armamos. Parece mentira. Señores, este poema, el último poema de El vespertillo de las parcas de Arturo Carrera, además de ser excepcional, se llama Téselas, niños, piezas. Nosotros nos despedimos con otro artesano del sonido. Este señor se llamaba John Cage y inventó un sonido nuevo para el piano que se llama piano preparado. Ya van a ver cómo suena, van a escuchar mejor cómo suena. Vamos a escuchar una pieza para piano preparado de John Cage del año 1942, interpretada por el pianista Joshua Pierce. Se llama And the Earth Shall Bear Again. Nosotros también vamos a aguantar nuevamente el sábado que viene con Mariano Etkin. Gracias.